Una vez más, llega vuestro azote. ¡Toma! 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 Dejad que los niños ratas se acerquen a mí. ¡Esto ha vuelto! Hora de quitar internet. ¿Quién está detrás? Hola amigos Pana Brothers, vamos a hablar hoy de un gran misterio que hay en Ucrania y que tiene relación con la Atlántida y las pirámides que se han encontrado allí. Aparte se han encontrado civilizaciones en una zona cercana a los Anunnaki, que no son Anunnakis, son civilizaciones tripilianas de una raza que no se sabe realmente qué son, y que por cierto son así como muy gordos, sin brazos. Y también hay otra civilización que es la de Arata. Bueno, hace no mucho tiempo un científico exclamó: ¡Diablos! ¿Qué es esto? Que es como el Indiana Jones ucraniano, llamado Vikenty Koivoika. Tras semanas de excavaciones en una extraña montaña, exclamó esto. Dijo: esto es lo más increíble que he visto en mi vida. Vikenty llevaba semanas excavando tras ver objetos extraños por la zona y percibir una inexplicable e inhumana sensación en todo el lugar, como de energía oculta que emanaba del suelo, comentó a sus colaboradores. Estaba excitado tras una semana de excavar con cubos, respiró profundamente y se secó el sudor. Un óvalo plateado refulgía ante el sol. Quitó otros 2 cubos de tierra y vio aquellos símbolos imposibles. «No es posible, ¿sabes qué lenguaje es esto?», preguntó. Bueno, Ucrania significa país, pero también país fronterizo. Quizá es lo que era en la Atlántida, un portal fronterizo a otras dimensiones. Está lleno de opas, chichiminas antiguas o tripilianas, las que son así como regordetas, y misterios, pirámides, esferas, y justo allí se encontró un arcón alucinante, con libros y el increíble hallazgo de Vikenty Koivoika. Todo esto se ha ocultado hasta hoy, pero las puertas de 3D se han abierto de par en par en Ucrania. En la zona se habla que hay una civilización, los mitos sumerios, de Arata. Parece distinta a los Anunnakis, aunque usan sus símbolos como el león y la esvástica. Fijaros, la esvástica, que en Cantabria lo llamamos la buru o los vascos. Es un símbolo universal del infinito, símbolo de la Atlántida. Arata era citado por los mitos sumerios y puede ser una de las primeras colonias Anunnakis de Uruk, o una raza o variedad de primeros colonos Anunnakis extraterrestres, no sabemos, es un misterio. Vivían en el monte Urum en Lugalbanda. Puede tratarse también quizá una raza reptiliana, ya que según los mitos habitaban en cuevas, estos son hipótesis, y también los menciona el Mahabharata. Ya sabéis que las mitologías al final suelen ser verdad, es mi teoría, ¿no? Los primeros habitantes de la India eran arios sumerios que crearon la sociedad racista de las castas, mitos de los Vedas y primeros códigos de Manu como el de Hammurabi y lenguas como el prákrito. Los Arata también podían ser una raza hitita, que es otra raza misteriosa que es anterior a los Anunnaki, que luchaban contra ellos y que vivían por Anatolia, zonas de Turquía donde está Derinkuyu, las cuevas estas, las ciudades estas bajo tierra, ¿no? Y el símbolo también era el león. Arata puede ser pues una variedad de aliens o no sé, civilización de la Atlántida que estaba al lado de los Anunnaki. Vikenty Koivoika es un arqueólogo ucraniano de origen checo de principios de siglo. Normalmente cuando encuentras algo, el Instituto Smithsonian, que es de los Illuminati, te lo roba todo, ¿no? Algunos artefactos que descubrió Koivoika están en el Museo Histórico de Ucrania. A. Kolsky lo menciona en su libro En la encrucijada del universo. Dice: una vez se desenterró el objeto y se llamó al gobernador de la provincia y enseguida ordenó que se cubriera y escondiera.
y escondiera. Medía 3 metros de diámetro y más de 50 de altura, es decir, forma de cigarro. Era como un cohete, como una nave. Koboika descubrió además una extraña cultura de amazonas gordas alien, llamada cultura tripiliana, llamada también de Cucuteni. Casualmente, sus figuras son como mujeres gordas, faletoides, como Falete, que es un cantante de aquí español, o como los cachinas opis, curiosamente, ¿no? También encontrados en Ibiza, los cachinas han encontrado en Ibiza exactamente igual. Aparecen otras cosas que siempre son comunes en la Atlántida, espirales, el bisonte, que podemos decir que es el símbolo de la Atlántida. En las cuevas falsas de Altamira, de Cantabria, aparece el bisonte, pero son falsas, creo que son falsas, pero bueno, es un tema para otro vídeo. O las famosas Venus prehistóricas que estudiabas en el instituto, también son así gordas, son diosas de fertilidad. Pero lo que no te dicen es que Ishtar aparecía también así, es un dato importante. Me vais a decir, este está siempre con los Anunnakis, pero es que al final vamos a ello. Están normalmente siempre detrás de todo, aunque la cultura de estas ucranianas, de Arata y Tripiliana, no son Anunnakis. Además desaparecieron misteriosamente como los mayas, lo cual puede indicar que fueron una raza alien y que se fueron a su planeta, ¿no? Estaban en la zona también de Turquía, Rusia, Irán, y toda esa zona pues está llena de opars. En 1948, trabajadores soviéticos que limpiaban restos de edificios de la Segunda Guerra Mundial volvieron a dar con el objeto que habían enterrado para que nadie se enterara. Lo cortaron, lo llevaron en camiones a una base secreta de Moscú y un experto en lenguas muertas, un tal doctor Sukoveyev, lo examinó y llegó a la más asombrosa de las conclusiones. Las inscripciones eran sánscrito, la lengua perfecta. ¿Qué es lo que significa la palabra etimológicamente? Sans es perfecto, crito lengua. La estructura del cohete OVNI o lo que sea era muy compleja y el diseño más. Y los servicios secretos utilizaron su tecnología para hacer los ovnis rusos, que no eran una variedad de los ovnis nazis. Todo bajo el mando de las agencias Illuminati, ahora CIA, Mossad, MI6. El profesor Bordakov tuvo acceso a documentos secretos de los 50. En uno de los informes, hecho por científicos intelectuales, se decía que el objeto contenía una estructura de cristal y parecía un cono rectilíneo sin punto. Acordaos de mi información exclusiva de uso de conos energéticos en Nibiru. Algo que nunca ha dicho nadie, creo. El objeto era artificial y como la prehistoria no tenía sentido en esas épocas, era o alien o de colonizadores Anunnakis, otra raza, como los tripilianos, que eran contemporáneos de la civilización sumeria, como puede verse en objetos de diosas gordas, una de ellas Ishtar y otra de Göbekli Tepe, Turquía. Que Göbekli Tepe para mí es como Stonehenge. Tenían templos al sol negro y eran oráculos, como el oráculo de Delfos. Hayan aparecido también opars, artefactos fuera del tiempo que se parecen a los de la película Prometheus. Bueno, aquí tenemos la enésima prueba de los famosos vimanas u ovnis de la India, que narra el Ramayana y el Mahabharata. Ovnis de la Atlántida y Lemuria. Fijaros que el Mahabharata también hablaba de la cultura Arata, he dicho antes, una de las culturas razas mitológicas que había ahí por Ucrania. En Kiev encontraron otra cosa muy curiosa. Un vimana. Un vimana es con los ovnis estos de la India, del Mahabharata, que además llaman Sundara Vimana. Sundara quiere decir belleza espiritual. Es el nombre espiritual que me dieron a mí cuando me iniciaron, por cierto. O donde vivo se llama Sundarananda, ¿no? La belleza infinita de la felicidad eterna. Pues en Kiev encontraron un ovni que se parece a los de la India, a los vimanas sundaras. La zona de Ucrania es muy caliente, desde el punto de vista ufológico. En la Atlántida
parece que floreció mucho y pasaron muchas razas por los vestigios que encontramos, porque hay hallazgos impensables, ¿no? Como el Arcón de Kiev, encontrado en 1953 en una excavación en la calle Reitaskaya, y que por supuesto se ha mantenido siempre en secreto. Quizá la primera noticia que tengáis es en este vídeo. Los arqueólogos ocultaron sus nombres, pero uno de ellos habló a un periódico de Kiev en 1993, el The Sentry número 5. Comentó cosas que pueden derrumbar todo nuestro conocimiento oficial. Reveló que los arqueólogos encontraron una cripta o base bajo tierra de 20 metros de profundidad. En ella había un arcón enorme, gigantesco. Ahí tenemos tamaño Anunnaki gigantes. Y dentro había varios sopar desconocidos, seguramente tecnología alien, y unos 500 libros antiguos en griego, sánscrito e idiomas eslavos. En los libros había una información completamente anodadante sobre nuestra historia oculta con aliens y tecnología secreta. Hablaba de estaciones orbitales, hangares para ovnis. Los figurás sumerios son hangares. Y lo más increíble es que hablaba de batallas entre extraterrestres como la Guerra de las Galaxias, lo que cuenta además el Mahabharata y el Ramayana, ¿no? Batallas nucleares con naves. Estaba también un manuscrito original de un famoso texto eslavo, el Cantar de las Huestes de Igor. Eslovo o Pulco Igoreve se llama. Bueno, los servicios de espionaje acudieron en cuestión de horas, lo requisaron todo en camiones negros, según testigos. 3 camiones ocupaban todos los libros, que luego fueron llevados a la Biblioteca del Vaticano, la más completa del mundo, que está lleno de textos de estos con historias de OPAS y de aliens que ya contamos en un vídeo, que os recomiendo que veáis, en un vídeo que hice, mirad el buscador. Pero esto no es todo. Ucrania está siempre llena de información alien. Un astrónomo ucraniano llamado Alexei Arkhipov habló de 2 historias extraterrestres que se publicaron en la Unión Soviética en 1928 y 1929. Hablaba de que un científico ruso se encontró tras un naufragio con aliens tipo grises en África y que venían, decía, de un planeta con soles dobles, como el nuestro. Por cierto, casi todos los planetas suelen ser binarios, los planetas tipo la Tierra. Y en 1947, amigos, no se conocían las historias de los grises, o sea que es importante esta historia. Otra historia hablaba de un accidente de un ovni marciano con un alien llamado Centaur. El texto hablaba de tecnología, guerras espaciales, nucleares, ovnis discoidales, naves nodrizas y cosas que jamás se hablaban en esa época y menos en esos medios, ¿no? Hay vestigios tripilianos de la raza esta rara que había ahí, que son muy raros, son animales muy raros, son todos muy anchos, con 2 cabezas, no tienen brazos o brazos muy pequeños. La cintura es como la de Chichi Minao, ¿no? Son cintura de avispa y regordeta, ¿no? O falete, ¿no? Pues como las diosas estas de la fertilidad, de la prehistoria, y que curiosamente se parecen a Istar, que dicen que son de culto a la fertilidad, ¿vale? Pues estas diosas, estas Venus, las Venus que se llaman, han aparecido en Göbekli Tepe en Turquía y son como las de Prometheus, como las cachinas Hopis que han aparecido también en Ibiza. Las cachinas son también regordetas y tienen como una pieza en el cuello que parece una corbata. Igual la corbata viene de ahí. Bueno, la cultura tripiliana, o también llamada Cucuteni, desapareció de repente sin saberse la causa, como los mayas, al final del Neolítico. Se desarrolló en zonas de Rumanía, Moldavia y Ucrania. Y el nombre proviene del yacimiento de Cucuteni, situado en la población del mismo nombre en Iasi, Moldavia, Rumania, y fue descubierta por el paleoetnólogo Smith a principios del siglo XX. Esta cultura creó la civilización del Neolítico más grande de Europa, es decir, que estaban súper avanzados, con viviendas para 15.000 personas. ¿Cómo es posible que en esa época hicieran eso? Era matriarcal, en aquella época gobernaban las mujeres, como con las cabras, que la que manda es la hembra. Bueno, la mujer siempre manda, aunque sea subliminalmente, en general, ¿no? Es mi opinión. Las mujeres eran las cabezas del hogar y también realizaban trabajo agrícola, textil, y los hombres eran cazadores. Por eso no se entiende que hicieran monumentos tan grandes, y adoraban también al toro, que es un símbolo de la Atlántida.
La Gran Madre podía ser una diosa o un dios hermafrodita alien, ¿no? Su desaparición fue un misterio. Para Gimbutas, un autor, fueron las primeras víctimas de la expansión indoeuropea. Y se dice que eran los primeros indoeuropeos, es decir, que eran nuestros antepasados incluso antes que los Anunnaki. Las dataciones arqueológicas son un fake, normalmente, ¿no? Nos engañan con las fechas. La prueba son los OPARs que se encuentran en todo el mundo. Pues ahí en Ucrania lo mismo, ¿no? En esa zona misteriosa de los Urales se encontró una ciudad, la ciudad de la Svástica, en Arcaín también, que podría ser un templo. Todas esas zonas están cerca del Kazajstán, que son zonas de los Anunnaki. Pero bueno, sigue siendo un misterio. En Ucrania se han visto, por ejemplo, ovnis pirámide. Que los ovnis pirámides son muy comunes. Hemos dicho que las pirámides son portales multidimensionales y que hay enterrada son octoedros, otra pirámide debajo. Y que al rotar crean una energía toroidal y consiguen ingravidad. Y se han visto muchas pirámides. Podéis ver por YouTube en muchos vídeos que hay ovnis pirámides, ¿no? Y hay quien relaciona estos ovnis, estas pirámides, con los hermanos de Osiris, una rama de los Anunnaki que construyeron continuamente pues pirámides en esa zona. Hay algún autor que ha dicho eso, pero bueno, esto no deja de ser pura especulación, ¿no? Lo cierto es que se van a encontrar más pirámides ahí. Por la información que me han dado, va a haber grandes hallazgos arqueológicos en Ucrania. Y hay estructuras de 20 metros de altitud que están ubicadas en Ucrania y que permanecen ocultos a los ojos de la gente, que se parecen a las que hay en Serbia. Estas pirámides fueron construidas con silicio y cuarzo. Algunas pirámides tenían la punta de cristal, que se han encontrado incluso en el Atlántico, ¿no? Y tienen simbología de Osiris y las Pléyades. Que vengan de ahí, que sean pleiadianas, pues no lo sé, eso no lo sé. Lo único cierto es que hay montones de OPARs, que se han encontrado arcones, se han encontrado dispositivos, los científicos estos que os he citado antes, y que lo han ocultado. El poder de los cristales era una tecnología milenaria en la Atlántida, alien y esotérica. Ahí están los orgonitas, ¿no? Los minerales siempre pueden transmutar la energía, pero no todos funcionan. Normalmente son una estafa los que te venden por internet, ¿no? El ingeniero del NSA, Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, dice, Preston B. Nichols, que le enseñaron un ovni de grises, por el pequeño tamaño de los asientos, que funcionaba sin mandos, con el pensamiento, y en la sala de máquinas decía que había bobinas con cristales como de cuarzo. Bueno, amigos, la conclusión es que hay pruebas definitivas de la Atlántida. Arcones de libros encontrados que hablan sobre aliens, que descansan en el Vaticano, historias de guerras con naves que están en el Mahabharata, en el Ramayana, pruebas de varias fuentes, científicos ocultados y vestigios encontrados de que existió la Atlántida en la época de los Anunnaki y también en su versión egipcia, los llamados hermanos de Osiris. Como todo esto no se puede ocultar, irán apareciendo más OPARs y se conocerá por fin nuestra historia oculta algún día, copada completamente por extraterrestres. Las culturas tripilianas de Ucrania, Anunnaki, xenomorfos, langosta, que son como los alien, reptilianos, eran mayormente extraterrestres y exploradores. Y parecen pues colonizadores del espacio, como los cachinas. ¿Cómo explicas que un cachina tipo faletoide, como llamo yo así en tono de broma, ¿no? Así gordos, se hayan encontrado en las zonas Hopi y se hayan encontrado en Ibiza, ¿no? O las Venus prehistóricas. Me se olvidaba, güeyes, y que chingue su madre el América, el Nacional y el Fars. Este Agnus ha vuelto.